Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario de introducción a las pruebas escritas de la convocatoria SENA 4. Este proceso de selección que agrupa a algo más de 1.800 empleos que hacen parte del Servicio Nacional de Aprendizaje. El día de hoy, teniendo en cuenta el momento del concurso en el cual nos encontramos, es decir, posterior al cierre de las inscripciones, pero antes de la verificación de requisitos mínimos, vamos a exponer las reglas básicas que aplican para las pruebas escritas que se aplicarán en este proceso de selección, de tal forma de que podamos emprender una preparación anticipada, si se quiere, de lo que nos van a evaluar en estas dos pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Desde Construyendo Mérito les agradecemos mucho que nos acompañen en este espacio del día de hoy. Para nosotros es muy importante. Esto nos permite acercarnos siempre a sus necesidades de formación de cara al objetivo primordial, que es acceder a un empleo público, acceder a una lista de elegibles, lo cual nos otorgará el mérito para ser nombrados en un empleo de carrera administrativa. Ese es el objetivo. Y conectarnos con esas necesidades de formación de ustedes para nosotros es muy importante. Les agradecemos su asistencia y los invitamos a dejar sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Y si por alguna razón nos están viendo en diferido, también los invitamos a que dejen sus preguntas a través de la sección de comentarios de este video. El día de hoy nos ocuparemos entonces de la convocatoria SENA 4, este proceso de selección que, reiteramos, agrupa a algo más de 1.800 empleos de la planta de carrera administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje. Es un concurso público de méritos exclusivamente para el SENA. Nosotros hemos visto que la Comisión Nacional del Servicio Civil, que gestiona la carrera administrativa en Colombia, tiene una competencia amplia para organizar los concursos públicos de méritos y para agrupar las entidades que integran un concurso de méritos. Vemos, por ejemplo, la convocatoria de Antioquia 3, una convocatoria de entidades del orden territorial, que agrupa a entidades del orden municipal y del orden departamental del departamento de Antioquia. Asimismo, vemos otras convocatorias que están integradas por entidades del orden nacional. Por ejemplo, la convocatoria de entidades del orden nacional y Corpo Mojana está integrada por 5 entidades del orden nacional, agencias, unidades administrativas especiales y una corporación autónoma regional. Es decir, la Comisión Nacional del Servicio Civil organiza la carrera administrativa y agrupa las entidades que harán parte de un concurso de méritos. En esta ocasión, este proceso de selección es exclusivamente para el SENA y digamos que esa es una de las particularidades de este concurso de méritos, que solamente agrupa a empleos del Servicio Nacional de Aprendizaje, y esto lo hace un concurso de méritos con unas particularidades que se reflejan en lo que me evaluarán en las pruebas escritas. Pero en esto lo podemos dejar allí por el momento. Eso que es algo que después vamos a profundizar cuando hablemos de los contenidos de evaluación de las pruebas escritas. Y antes de irnos como a ese desenlace, que es el punto al que queremos llegar, vamos a enunciar el orden del día para que sigamos un paso a paso y para que ustedes también sepan qué es lo que vamos a abordar y hacia dónde nos dirigimos. En primer lugar, vamos a hablar o a recordar cuáles son las fases de este proceso de selección. Esto es, digamos que la convocatoria SENA 4 tiene unas reglas preestablecidas, fueron, digamos que, expedidas antes de las inscripciones, y esas reglas es lo que nos van a decir a nosotros cuál es el paso a paso de este proceso de selección que nosotros como concursantes debemos conocer muy bien. Eso nos permite anticiparnos a cada una de las fases y también anticiparnos y prepararnos para los momentos decisivos del concurso, que no son otros que las pruebas que se aplicarán, y dentro de esas pruebas, las pruebas escritas. Conocer las fases nos permite preparar esos momentos importantes. Precisamente en el segundo punto vamos a abordar las pruebas que se aplicarán, vamos a recordar cuáles son las pruebas que fueron preestablecidas para la convocatoria SENA 4. Vamos a definir qué es lo que busca evaluar cada una de estas pruebas. Allí cada vez más vamos entrando en materia.
vamos a ver cuál es la metodología de evaluación en las convocatorias de la CNSC. Recordemos que este proceso de selección está dentro de la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque el SENA hace parte del régimen general de carrera administrativa. Es decir, la Comisión Nacional del Servicio Civil administra dos regímenes de carrera, un régimen general para todas las entidades y unos regímenes específicos para ciertas entidades que tienen una reglamentación propia, como la DIAN, como el IMPEC, como el sector de docentes oficiales. La CNSC administra estos dos regímenes de carrera. El SENA hace parte del régimen general de carrera administrativa que aplica para todas las entidades del Estado por regla general. Por eso hablamos de que la metodología de evaluación de la CNSC se usa o digamos que será la que se replicará en las pruebas de la convocatoria SENA 4, ya que este proceso de selección está dentro de la competencia de la CNSC. La CNSC, disculpen allí la redundancia, administra y vigila la carrera administrativa en el SENA. Luego vamos a ver recomendaciones de preparación para las pruebas escritas, teniendo en cuenta el punto en el que nos encontramos. ¿Listo? Este es el paso a paso que vamos a abordar el día de hoy. Ustedes se preguntarán por qué en este momento estamos hablando de las pruebas escritas, sabiendo que recién, digamos que en noviembre se cerraron las inscripciones y para este punto no tenemos noticias de que la convocatoria haya avanzado. Allí nosotros debemos tener en cuenta que la preparación de las pruebas escritas de un concurso público de méritos no debe dejarse para última hora, porque a nosotros nos informan la fecha de aplicación de las pruebas con un mes de anticipación. Por lo tanto, nosotros vamos a contar con un mes para preparar los ejes temáticos que se nos divulgan. Con un mes de anticipación también nos informan los ejes temáticos definitivos, ¿cierto? Entonces vamos a tener un mes para preparar las pruebas escritas, para preparar esos ejes temáticos definitivos que se nos informan. Pero este es un término escaso porque en nuestra experiencia, en las pruebas escritas se aplican una gran cantidad de ejes temáticos que yo no voy a alcanzar a preparar con solamente un mes de anticipación. Por eso es importante comenzar a preparar las pruebas escritas desde el mismo momento en el que yo ya formalizo la inscripción, porque desde este momento yo ya sé cuáles pruebas se van a aplicar en mi convocatoria SENA 4, cómo viene evaluando la CNSC en los concursos públicos de méritos de su competencia. Eso es información que está allí a la mano, cuál es la metodología de evaluación que se viene usando y adicionalmente yo ya sé cuál es el cargo al cual me postulé y el cargo al cual me postulé va a determinar en cierto grado los contenidos que me van a ser evaluados, porque las pruebas escritas varían según cada cargo para la convocatoria SENA 4. Las pruebas escritas tienen un componente específico en cada cargo, ¿cierto? En un momento vamos a profundizar en este asunto. La convocatoria SENA 4 entonces está integrada por 1.801 vacantes para los niveles asesor profesional, instructor, técnico y asistencial. Principalmente profesional, instructor, técnico y asistencial. Asesor, digamos que hay algunos cargos en una menor proporción, pero el grueso de los empleos lo encontramos en los niveles profesional e instructor. Ese es el grueso de las vacantes de este importante proceso de selección. Esta es una de las convocatorias más importantes que está gestionando en este momento la Comisión Nacional del Servicio Civil por las dimensiones de la entidad. Es una entidad que cubre los 32 departamentos del país y el Distrito Capital de Bogotá, obviamente, que tiene una planta de personal robusta, que digamos que tiene unas funciones muy especiales para el trabajador colombiano y para los jóvenes que recién egresan del bachillerato o que se quieren formar, digamos que para desempeñar una labor, un oficio, una profesión, ¿cierto? Digamos que el SENA es una entidad muy importante por lo que hace y por la cobertura nacional que tiene. ¿Listo? Entonces, este proceso de selección busca
proveer estas 1.801 vacantes distribuidas de esta forma, ya lo mencionamos. El grueso de las vacantes están en los niveles profesional e instructor, perdón. El paso a paso del proceso de selección, que es el punto en el que nos encontramos en este momento. Ya dejamos atrás las inscripciones en concurso en ascenso y en concurso abierto. A partir de allí vendrá la verificación de requisitos mínimos. Digamos que esto es lo que viene a continuación. En este momento tenemos claro que las inscripciones en concurso abierto, en concurso de ingreso, cerraron en noviembre del 2025. A partir de este momento, no hay ninguna novedad para este proceso de selección, pero eso no quiere decir que no venga nada. Precisamente viene a continuación la verificación de requisitos mínimos. ¿Qué es la verificación de requisitos mínimos? Nadie puede ejercer un empleo público si no cumple con los requisitos mínimos de este empleo. Requisitos de formación académica y o de experiencia. Hay algunos empleos que no exigen experiencia, pero la gran mayoría exigen algo de formación académica y algo de experiencia, como lo pudimos ver durante las inscripciones. El título de bachiller más algo de experiencia laboral o relacionada, el título de técnico más algo de experiencia, el título profesional o el título profesional más especialización, más experiencia, es decir, todo empleo de carrera administrativa exige un mínimo de experiencia. Yo no me puedo posesionar en un empleo de carrera administrativa si no cumplo con ese mínimo. Lo que se hace en esta primera fase del concurso, en la verificación de requisitos mínimos, es determinar si yo soy hábil para posesionarme en ese empleo. Realmente no es el término técnico jurídico correcto, el concepto de hábil, pero sí cumplo con los requisitos mínimos del empleo al cual me postulé, ¿cierto? Si en determinado momento yo me llego a posesionar de ese empleo o soy nombrado en el empleo, me puedo posesionar porque cumplo con los requisitos mínimos de ese empleo a cabalidad. Esa es esta primera fase que viene a continuación luego de las inscripciones. Allí la universidad que se seleccione para operar el proceso de selección determina si cada uno de ustedes, a partir de los documentos que aportó durante las inscripciones, cumple o no con los requisitos mínimos del empleo. Y esto culmina con un resultado que se divulga a través del CIMO de admitido o no admitido, o continúa en concurso, no continúa en concurso. Quienes continúan en concurso serán llamados a la aplicación de las pruebas escritas, competencias funcionales, competencias comportamentales y a partir de allí se aplicarán dos pruebas escritas o dos pruebas no escritas adicionales para quienes superen la prueba escrita eliminatoria de competencias funcionales, la prueba técnico-pedagógica, que es para instructores, y la prueba de valoración de antecedentes, que se aplica para todos los empleos por regla general, en la cual se asigna una puntuación a la formación académica y a la experiencia en ciertas condiciones. Estas pruebas son, digamos que las designadas para este proceso de selección, vemos que son entonces una prueba de competencias funcionales, una prueba de competencias comportamentales, una prueba técnico-pedagógica y una prueba de valoración de antecedentes. Los resultados de las pruebas se agrupan y se consolidan en listas de elegibles. Ya por parte de la CNSC, el concurso de méritos le corresponde desarrollarlo en su parte operativa, en su parte técnica, a una universidad o institución de educación superior. Y esto lo hace, este rol lo asume desde la verificación de requisitos mínimos hasta antes de la expedición de las listas de elegibles, porque la expedición, publicación, divulgación de listas de elegibles ya es una competencia de la CNSC. La CNSC toma los resultados del concurso que produce la universidad y expide las listas de elegibles, consolidando en estricto orden de mérito los resultados que obtuvieron los concursantes en las pruebas. Quien obtiene el mayor resultado en el acumulado de las pruebas ocupa el primer lugar para el cargo para el cual concursó. De allí, el SENAP debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles por 6 meses. Este periodo de prueba está sujeto a una calificación transcurridos esos 6 meses iniciales y en caso de que ese periodo de prueba se considere satisfactorio, ya se adquieren plenos derechos de carrera administrativa. En caso de que se considere que no es satisfactorio el rendimiento del elegible que está en periodo de prueba,
pues no continuará en el servicio. Ese es el paso a paso del proceso de selección convocatorias en A4. Quise irme hasta el final para que también tengamos muy presente hacia dónde se dirige este concurso público de méritos, que está regulado a partir de reglas muy precisas preestablecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil en un acto de convocatoria. Esto es de conocimiento público, no es nada, pues digamos que no hay nada oculto en lo que estamos exponiendo para ustedes en este espacio. Este es el paso a paso del proceso de selección y lo que viene a continuación entonces en este punto, cerradas las inscripciones el 28 de noviembre del 2025, es la verificación de requisitos mínimos. Pero esto no impide, como les he mencionado reiteradamente, que desde ya yo debo empezar con la preparación de las pruebas escritas, porque esto me va a permitir generar un mejor desempeño en general. Pero la gran pregunta es, ¿cómo preparo y qué preparo? ¿Cierto? Entonces, precisamente a eso nos vamos conduciendo poco a poco. Recuerden que si tienen dudas, estamos a través del chat. ¿Listo? Muy bien. ¿De qué debo estar atento yo en este punto de la convocatoria SENA 4? La información de la fecha en que serán divulgados los resultados de la verificación de requisitos mínimos, esto se informa a través del portal web de la CNSC. Luego me notificarán los resultados de la verificación de requisitos mínimos a través del SIMO. Las personas que resulten no admitidas pueden interponer reclamación a través del SIMO y a través del SIMO también se resuelven las reclamaciones individuales. A partir de allí viene la aplicación de pruebas. La CNSC, en primer lugar, informa a través de su sitio web que se aplicarán las pruebas escritas en una fecha determinada y también se divulga la guía de orientación al aspirante a través del portal web de la CNSC. Esto ocurre aproximadamente con un mes de anticipación. Con un mes de anticipación la CNSC informa que se aplicarán las pruebas escritas y divulga la guía de orientación al aspirante, que es digamos, la guía que yo debo seguir para preparar la parte formal de las pruebas y también para conocer los ejes temáticos que serán evaluados. En un momento volvemos sobre este punto. Yo voy a recibir la citación, la citación para las pruebas a través del SIMO, a través de mi cuenta personal en SIMO, aproximadamente con una semana de anticipación. La aplicación de las pruebas escritas es presencial y luego las reclamaciones sobre los resultados de las pruebas escritas, la notificación de los resultados es a través del SIMO. Estos son los canales a través de los cuales yo me entero y yo soy notificado y yo intervengo en la convocatoria SENA 4, específicamente a través del SIMO. Yo me informo de los resultados, interpongo reclamaciones, recibo la citación, entre otros asuntos. Vamos entonces ahora sí a profundizar aún más en las pruebas que se aplicarán en este proceso de selección, recordando que en la generalidad de los empleos se aplicarán estas tres pruebas. Este es el perfil general de las pruebas que se aplicarán para la gran mayoría de los empleos. Una de competencias funcionales que es eliminatoria, que es la prueba más importante de este proceso de selección y que es donde yo debo concentrar mis esfuerzos de preparación. Esta prueba tiene un peso porcentual del 60%. Luego se aplica una prueba, o luego no, en el mismo momento, un día domingo, son dos pruebas escritas que se aplican en conjunto. Se aplica una prueba escrita de competencias comportamentales que ya no es eliminatoria, sino clasificatoria y que evalúa algo muy diferente a lo que me van a evaluar en la prueba de competencias funcionales. Sumado a estas dos pruebas escritas, se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba es una calificación de mis certificaciones de formación académica y experiencia aportadas durante las inscripciones que excedan los requisitos mínimos del empleo. Mi empleo exige solamente un título profesional y 3 años de experiencia, pero yo presenté un título de especialización y 6 años de experiencia. Posiblemente, si cumplo con los requisitos formales, esa especialización adicional y esos 3 años de experiencia adicionales me van a generar un resultado en la prueba de valoración de antecedentes. No me va a generar un puntaje el título profesional, porque lo mínimo no genera puntaje, lo adicional sí genera puntaje. Esta es la regla general de las pruebas que se aplicarán para todos los empleos de la convocatoria SENA 4. ¿Listo?
¿Cuáles son las pruebas que se aplicarán para los empleos del nivel instructor? Los instructores, como su nombre lo indica, son las personas o los funcionarios que ejercen el rol de docencia, de dirección del proceso formativo y cumplen un rol fundamental para la entidad. A este grupo de aspirantes que se postularon a los cargos de instructor se les aplicarán las siguientes pruebas escritas. Perdón, las siguientes pruebas. Se aplicarán las mismas pruebas escritas, se aplicará también una prueba de valoración de antecedentes, pero adicional a estas tres pruebas que son comunes, se aplicará una prueba técnico-pedagógica, esta es una prueba de ejecución, a través de la cual el aspirante deberá presentarse e impartir una jornada de clase en forma de test que será valorado por un jurado evaluador. Esta es la lógica de la prueba de ejecución técnico-pedagógica, pero no todos los aspirantes para el cargo de instructor van a ser llamados a presentar esta prueba, ya que solamente una porción de los concursantes podrán ser aptos para la aplicación de la prueba según el número de vacantes de cada cargo. Vamos a ver que si un cargo tiene una sola vacante, las primeras 6 posiciones preliminares van a ser llamados a aplicar la prueba de ejecución técnico-pedagógica. Si el cargo tiene 20 vacantes, las primeras 43 posiciones preliminares van a ser llamados a aplicar la prueba de ejecución técnico-pedagógica. Quiere decir que es una instancia eliminatoria para los cargos de instructor. Veamos. Recordemos que la prueba de competencias funcionales es eliminatoria, ¿cierto? La prueba de competencias comportamentales es clasificatoria y estas dos pruebas se suman sus resultados y las primeras posiciones, según reglas preestablecidas, según el número de vacantes que tiene el empleo al cual yo me postulé, serán llamadas a aplicar la prueba de ejecución técnico-pedagógica. Eso quiere decir que no todos los aspirantes para el cargo de instructor presentarán finalmente esta prueba, ya que primero tienen que superar la fase de verificación de requisitos mínimos, luego deben superar la fase o la prueba de competencias funcionales y deben obtener un puntaje de tal forma de que les otorgue el derecho a presentar la prueba según las condiciones previstas en el acto de convocatoria, según la tabla que vemos en este momento en pantalla. Muy bien. Vamos a ver las pruebas que se aplican en los empleos que no exigen experiencia. Allí simplemente no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes si ustedes se postularon a un cargo que no exige experiencia, que dice en los requisitos mínimos no exige experiencia alguna. Allí la particularidad es que como no se aplica una prueba de valoración de antecedentes, no hay ninguna ventaja o desventaja en presentar amplia experiencia o amplia formación académica, ya que no se valorará, no se tendrá en cuenta ni en buen ni en mal sentido, ni a favor ni en contra. En los cargos que no exigen experiencia no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes y el peso porcentual de las pruebas se redistribuye entre las dos pruebas escritas. Sigue siendo la prueba más importante la prueba de competencias funcionales y reiteramos, es la prueba que ustedes deben preparar en mayor grado en este proceso de selección para este punto, ¿cierto? La prueba de competencias funcionales. ¿Por qué? Porque concentra el mayor peso porcentual, porque es eliminatoria y porque en la prueba de competencias funcionales es donde se evalúan los conocimientos. Vamos a adelantar algo desde ya y es que en las dos pruebas escritas se evalúan componentes muy distintos. En la prueba de competencias funcionales se evalúan competencias cognitivas, mientras que en la prueba de competencias comportamentales se evalúan competencias conductuales, competencias del ser. Uno podría afirmar que esa prueba de competencias comportamentales no es necesario prepararla, porque allí no me van a evaluar asuntos de contratación estatal o de gestión de talento humano o de elaboración de informes, no me van a evaluar conocimientos del SENA o conocimientos técnicos del empleo, sino valores, aptitudes, actitudes
en general competencias del ser. Lo que se evalúa en una y otra prueba es muy distinto y por eso enfatizamos, reiteramos que la prueba que yo verdaderamente preparo es la prueba de competencias funcionales. Obviamente, los instructores tendrán un reto adicional, que es la prueba de ejecución técnico-pedagógica, pero para este punto los instructores deben superar la verificación de requisitos mínimos, que muy seguramente todos pasaremos sin ningún inconveniente porque estudiamos, digamos, con rigurosidad el cargo al cual nos postulamos, pero también los instructores deben superar la prueba de competencias funcionales y, como lo vimos anteriormente, obtener un puntaje suficiente que les otorgue derecho a ser llamados a la aplicación de la prueba de ejecución técnico-pedagógica. Vamos a hacer zoom, vamos a profundizar aún más en esto que acabamos de mencionar y vamos llegando al centro del asunto que nos interesa el día de hoy, es qué es lo que evalúan estas pruebas previstas para la convocatoria SENA 4. Lo que yo les quiero enfatizar es que no se llega a ocupar un empleo público producto del azar, sino de una preparación anticipada para las pruebas. Pero esa preparación anticipada no debe ser al azar, ¿cierto? Debe ser a partir de un criterio, a partir de un conocimiento previo, y precisamente eso es lo que queremos poner a disposición de ustedes en este espacio. Es decir, cómo interpretar ustedes cuáles son los temas que deben estudiar para esta convocatoria SENA 4 y precisamente a partir de ese momento vamos profundizando aún más y vamos llegando a este punto. ¿Qué temas debemos estudiar? Listo. Vamos entonces a definir qué evalúan las pruebas primero para que tengamos una base sólida de qué es lo que debemos estudiar. Dijimos que la prueba de competencias funcionales es la más importante de este concurso de méritos porque es la que mayor peso porcentual tiene y es eliminatoria, y podemos definir que esta prueba mide las capacidades de aplicar conocimientos, así como otras habilidades del aspirante en un contexto laboral específico para desempeñar con efectividad las funciones del empleo al que se concursa. Y aquí yo quiero resaltar algo muy importante. Esta prueba de competencias funcionales está ligada al empleo al cual yo me estoy postulando. Quiere decir que según el empleo al cual yo me haya postulado, me van a evaluar determinadas competencias funcionales, ¿cierto? No quiere decir que no haya unos conocimientos que se evalúen de forma generalizada para todos los empleos. Sí, en todo concurso se evalúan conocimientos generales o habilidades generales, pero hay un componente esencial de la prueba que cada uno presenta y que es un componente que a su vez es específico del empleo al cual yo me estoy postulando y son los conocimientos funcionales del empleo. Lo que quiero resaltar aquí es que me van a evaluar a través de esta prueba mis conocimientos en relación al empleo al cual yo me postulé, en relación a las funciones del empleo al cual yo me postulé. En un momento vamos a profundizar aún más en este asunto. Esta prueba evalúa cuatro componentes que quizá hemos dicho acá que lo que estamos abordando no es más que las reglas específicas de la convocatoria, pero en este punto sí estamos haciendo uso de nuestra experiencia, digamos, de nuestro seguimiento de los concursos públicos de méritos del país y del proceso que nosotros llevamos de observación de los procesos meritocráticos en Colombia. Concluimos que en esta prueba mayoritariamente para este tipo de procesos de selección se evalúan cuatro elementos. Hablamos de la prueba de competencias funcionales. En primer lugar, básicos del Estado colombiano y de la función pública. Allí pueden ser muy diversos los conocimientos: Constitución política, derechos fundamentales, atención al ciudadano. Digamos que esto varía concurso a concurso, pero siempre hay ciertos conocimientos básicos que se evalúan de forma generalizada para los empleos de una convocatoria. Este es un grupo de conocimientos que yo debo fortalecer de cara a las pruebas escritas, porque es un componente muy importante de la prueba de competencias funcionales. Un segundo componente, conocimientos específicos del SENA.
No en todas las convocatorias se evalúan conocimientos específicos de la entidad. Esto sucede cuando los concursos de méritos agrupan a una sola entidad, como es este caso, o convocatorias con regímenes especiales o específicos. Por ejemplo, si yo me postulo a la Fiscalía, me evalúan conocimientos de la entidad. Lo mismo a la Contraloría, la Procuraduría, y dentro de los regímenes de carrera de la CNSC, si yo me postulo a la DIAN, seguramente algunos de ustedes tendrán esta experiencia, me preguntan por la estructura de la DIAN, por la misión de la DIAN, por las funciones, por las competencias de la entidad, ¿cierto? Me preguntan conocimientos específicos de la entidad. Y lo mismo puedo esperar yo de esta convocatoria de SENA 4. Me van a evaluar conocimientos básicos del SENA como un componente de la prueba de competencias funcionales. Allí ya vamos viendo qué es lo que debemos preparar para las pruebas escritas. También me van a evaluar ciertas habilidades. La prueba de competencias funcionales siempre incluye al menos una habilidad. ¿Qué consideramos una habilidad? Que está dentro de, digamos, del rango de lo que son los conocimientos, ¿cierto? Pero las habilidades son complementarias y digamos que no están directamente relacionadas con las funciones del empleo, sino que me van a permitir desempeñar precisamente estas funciones en una mejor forma. Hablamos de habilidades como razonamiento lógico-matemático, que puede encontrar otras denominaciones en los concursos públicos de méritos. Hablamos de habilidades como comprensión lectora, que también puede encontrar otras denominaciones en los concursos públicos de méritos. Hablamos de habilidades como herramientas ofimáticas, y estas son principalmente las habilidades que se evalúan en los concursos públicos de méritos CNSC, este conjunto de habilidades que acabo de mencionar. Este es el tercer componente sugerido dentro de las pruebas de competencias funcionales. Y finalmente, el componente principal de la prueba son los conocimientos específicos del empleo o los conocimientos funcionales. Estos son los cuatro componentes entonces de la prueba de competencias funcionales. Ahora vamos a la prueba de competencias comportamentales. Ya mencionamos la prueba escrita más importante que se aplicará, la prueba más importante en general de este proceso de selección. Y vamos a la segunda prueba, que es la prueba de competencias comportamentales, que es la segunda prueba escrita que se aplicará en una misma jornada, un día domingo, en conjunto con la prueba de competencias comportamentales. Esta prueba, como lo anticipé, evalúa competencias del ser. Si yo no estoy muy familiarizado con la carrera administrativa en Colombia, podemos, digamos que podemos definir que esta prueba se parece a lo que me evalúan o me valoran en una prueba psicotécnica. Digo se parece porque no es lo mismo, es similar. Me van a evaluar competencias del ser, ¿cierto? Esto es, digamos que el elemento común. Pero allí lo que me van a evaluar es si yo poseo ciertas competencias que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Estas competencias son específicas de cada nivel jerárquico o son comunes a todos los niveles. Estas, por ejemplo, son las competencias del nivel profesional: aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos, instrumentación de decisiones, dirección y desarrollo de personal y toma de decisiones. En el nivel técnico, confiabilidad técnica, disciplina y responsabilidad. En el nivel asistencial, manejo de la información, relaciones interpersonales, colaboración. Y las competencias comunes son aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Esas son las competencias comportamentales que me van a evaluar en la prueba escrita. Obligatoriamente, dentro de estas competencias deben, o de estas competencias deben salir aquellas que me serán evaluadas en las pruebas escritas. No me van a ser evaluadas todas las competencias, simplemente la universidad, la CNSC, en su calidad de uno operador, el otro administrador de la carrera administrativa, y en conjunto definirán las competencias que se evaluarán, pero no me evaluarán todas estas competencias, pero en todo caso sí me evaluarán algunas de estas competencias porque obligatoriamente el contenido de la prueba de competencias comportamentales es precisamente
las competencias que fueron previstas a través del decreto 1083 del 2015. Allí se regulan unas competencias que debe observar todo servidor público al servicio del Estado y son las mismas competencias que se evalúan en los concursos públicos de méritos a través de la prueba de competencias comportamentales. Estas son las dos pruebas, las que acabamos de mencionar, la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales, las dos pruebas escritas que, digamos que recomendamos comenzar con un proceso de preparación desde este punto. Los instructores, por su parte, deberán preparar adicionalmente una prueba de ejecución técnico-pedagógica que es una prueba que tiene unas reglas preestablecidas que se divulgarán antes de la aplicación de la prueba a través de una guía de orientación al aspirante, en la cual el concursante imparte una jornada de clase ante un jurado evaluador y obtiene un puntaje determinado. Esta prueba de ejecución técnico-pedagógica viene después de la aplicación de las pruebas escritas. Las pruebas escritas son eliminatorias y son doblemente eliminatorias para los instructores. ¿Por qué? Porque primero deben superar un puntaje mínimo en la prueba de competencias funcionales, pero adicionalmente, según el número de vacantes que tenga el empleo al cual el instructor o el candidato instructor se postuló, será el número de personas habilitadas para presentar esta prueba. No todas las personas que superan la prueba de competencias funcionales que se presentaron al cargo de instructor son llamados a presentar la prueba de ejecución técnico-pedagógica, solamente un número determinado por el número de vacantes. Un número limitado de concursantes son llamados a aplicar esta prueba. Y finalmente, la prueba de valoración de antecedentes. No nos interesa mucho profundizar en esta prueba, ya que a este punto no podemos incidir en el resultado que vamos a obtener en la prueba de valoración de antecedentes, ya que el puntaje se nos otorga a partir de los documentos que aportamos durante las inscripciones. Por lo tanto, el día de hoy nos vamos a seguir profundizando en las dos pruebas que más nos importan de acuerdo al momento actual de la convocatoria SENA 4. La prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales. Son pruebas que, así yo no lo vea en este punto, están a la vuelta de la esquina, es decir, aún falta que se desarrolle la fase de verificación de requisitos mínimos, pero en las dinámicas de las convocatorias CNSC, estas son fases que se vienen rápidamente una vez cerradas las inscripciones. Entonces, es un momento muy oportuno para emprender un proceso de preparación autónomo para las pruebas escritas. Vamos ahora a profundizar aún más en lo que nos convoca el día de hoy y vamos a ver la metodología de evaluación de las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil es un organismo autónomo creado por la Constitución de 1991. Es un organismo que está desligado del Poder Ejecutivo, del poder Legislativo y del Poder Judicial. La comisión está integrada por 3 comisionados que son elegidos por concurso público de méritos. Esto es lo que precisamente garantiza en cierto grado la autonomía de los demás poderes públicos. Esos 3 comisionados que coordinan la actividad de la comisión son elegidos sin interferencia de las demás ramas del poder público. La comisión comenzó a funcionar en el año 2004 con la expedición de la ley 909, es decir, se creó con la constitución del 91, pero solamente surgió a la vida con la expedición de la ley 909 del 2004, y a partir de este año empezó a desarrollar concursos públicos de méritos. Ese es su fin constitucional, esa es su misión, la misión que le asignó la Constitución Política de Colombia. En un principio, digamos que costó para la comisión eh, tener éxito en los concursos de méritos, una curva de aprendizaje. Convocatoria 01 del 2005 fue una convocatoria, la primera convocatoria CNSC, que duró muchos años. De pronto alguno de ustedes tiene conocimiento de este evento. Duró muchos años, fue una convocatoria muy torpemente gestionada por la CNSC, con buenas intenciones en su momento, pero fue una convocatoria que también dejó aprendizajes.
Hoy en día, la carrera administrativa en Colombia presenta otro panorama y vemos que los concursos públicos de méritos ya parten de un conocimiento, del conocimiento que da estos 20 años de carrera administrativa en Colombia, 21, 22, para este 2026. Realmente la carrera administrativa en Colombia existe hace muchos años, pero se ha fortalecido significativamente desde el 2004, desde el 2004, que fue creada la Comisión Nacional del Servicio Civil con la Ley 909, como lo mencionaba, y especialmente en los últimos 10 años. En los últimos 10 años hemos visto un crecimiento de la carrera administrativa en Colombia, pero también una estandarización de criterios, de procedimientos y también de las pruebas que se aplican, ¿cierto? Precisamente a esto iba. La Comisión Nacional del Servicio Civil ha construido un modelo de evaluación que se sigue en los concursos de méritos de su competencia y ese es un modelo de evaluación que viene implementando la CNSC específicamente para la prueba de competencias funcionales aproximadamente hace unos 8 años, con lo que quiero decir que es un modelo de evaluación estándar. No ha variado en los últimos 8 años. En la prueba de competencias comportamentales sí tenemos una metodología de evaluación que ha sido modificada por la CNSC a partir del último año concretamente. Y precisamente eso vamos a ver en este punto. La metodología de evaluación de la prueba de competencias funcionales, ¿cómo es? ¿Cómo son las preguntas que yo me voy a encontrar el día de las pruebas escritas? Las preguntas son así. La metodología se denomina juicio situacional. Se presenta un caso hipotético o situación. De este caso, se derivan una pluralidad de ítems o preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. Selección múltiple con única respuesta. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es la metodología de evaluación de la prueba de competencias funcionales, visto desde la perspectiva del eje temático, estructura organizacional del SENA. Situación número 1. En la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje se recibe una solicitud formal de un director regional, quien propone crear un nuevo centro de formación profesional integral en un municipio intermedio, argumentando crecimiento de la demanda y necesidad de ampliar cobertura en programas técnicos. El director regional expone que cuenta con el respaldo de empresarios locales y del alcalde municipal, quienes ofrecen un inmueble en comodato. Un caso del cual yo debo tomar unos hechos. De este caso se derivarán, bueno, el caso aún continúa. De este caso se derivarán una pluralidad de preguntas y cada pregunta tendrá 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta, las demás son distractores. Terminemos de leer el caso. Ante la solicitud, el director general del SENA considera expedir un acto administrativo autorizando la creación del centro, teniendo en cuenta que la expansión institucional es coherente con la misión de la entidad y con la necesidad de fortalecer la formación profesional integral. No obstante, uno de los asesores del director general le informa que quizá la competencia para crear los centros de formación profesional integral le corresponde al Consejo Directivo del SENA. De allí entonces, de este caso hipotético inicial, yo debo resolver una pluralidad de ítems o preguntas. Cada ítem tiene un enunciado y 3 opciones de respuesta. En este momento, realmente no nos interesa profundizar en estos conocimientos, sino que allí simplemente estamos exponiendo una metodología de evaluación. ¿Cómo se evalúa en la prueba de competencias funcionales? De ese caso hipotético inicial se desprenden una pluralidad de preguntas que están conectadas a su vez con ese caso hipotético y de las cuales solamente una es correcta. No hay más de una opción correcta. Solamente la A o la B o la C será correcta. Esta es la metodología estándar de las convocatorias CNSC para la prueba de competencias funcionales. Quizá haya otros concursos de méritos de régimen especial en los cuales se aplica una metodología de evaluación diferente, aunque podemos afirmar que es una metodología que trasciende a regímenes especiales de carrera que se viene usando en otros regímenes de carrera, por ejemplo, en la convocatoria de la Contraloría General,
se replicará ese mismo modelo de evaluación para la evaluación de conocimientos, para la valoración de conocimientos. Entonces, es un modelo bastante difundido, bastante usado en la carrera administrativa en la carrera administrativa en Colombia y en los procesos meritocráticos. Vamos a ver ahora la metodología de la prueba de competencias comportamentales, que como les anticipé hace un momento, varió. Las convocatorias que aplicaron pruebas en el año 2025 usaron otra metodología de evaluación. Antes, en la prueba de competencias comportamentales, que evalúa, ya les dije, ya lo mencionamos, competencias del ser, un componente muy distinto a la prueba de competencias funcionales. Antes se usaba también la metodología de juicio situacional que acabamos de ver, pero en este momento se utiliza una metodología de autorreporte tipo Likert, en el cual el concursante debe manifestar su grado de acuerdo o de desacuerdo frente a una afirmación en una escala de grados. Cada una de las afirmaciones me evalúa una competencia específica. Vamos a ver un ejemplo divulgado en una guía de orientación al aspirante CNSC. Me presentan un enunciado. De ese enunciado yo debo manifestar si estoy totalmente en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. El enunciado sería en este caso: me agrada realizar actividades en poco tiempo, con muchas personas involucradas, así las tareas sean exigentes. Allí se está evaluando una de las competencias comportamentales que mencionamos hace un momento. Podría ser, por ejemplo, trabajo en equipo. En todo caso, a la hora de yo aplicar la prueba, este conocimiento sobre la competencia que se me está evaluando en principio no es relevante, porque yo debo reflejar lo que siento, lo que percibo con transparencia. Yo debo marcar si estoy totalmente en desacuerdo, si en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la pregunta 2: reconozco y asumo la responsabilidad sobre mi propio desempeño, incluso cuando esto implica comprometer recursos y tiempos adicionales. Yo diría que estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, con este enunciado, pero otra persona podría decir que está de acuerdo, porque también hay otras personas que deben asumir responsabilidades, o hay otras personas que dirían que están en desacuerdo, no sabemos por qué, pero bueno, allí cada uno debe marcar una de estas opciones de respuesta que me están evaluando una competencia comportamental específica. Dentro de las opciones de respuesta, hay una que genera un mayor puntaje que las demás, porque es la que en mayor grado evidencia la competencia. Por ejemplo, este segundo enunciado, yo consideraría que evalúa una competencia como orientación al logro, orientación a resultados. Ese enfoque de ciertas personas trabajadoras a la hora de cumplir en tiempo y en calidad con las asignaciones, con las obligaciones que se le imponen en el marco de una relación laboral, ¿cierto? Las personas que cumplen en tiempo y en una condición de calidad. Esto es contar con esa competencia de orientación a resultados, orientación al logro. Entonces, una persona que tenga esta competencia, en principio, respondería para este segundo enunciado que está totalmente de acuerdo. Y para efectos de calificación de la prueba, esta sería la opción de respuesta que, según mi interpretación, hago esta aclaración, que según mi interpretación, para efectos de la calificación de este segundo enunciado, esta sería la respuesta que genera mayor puntos. Totalmente de acuerdo. Esta es la metodología de evaluación de la prueba de competencias comportamentales. Esta es la metodología de evaluación, retomando, de la prueba de competencias comportamentales. Y allí entonces ya tenemos sobre la mesa cuál es el modelo de las pruebas que yo me voy a encontrar para la convocatoria SENA 4. Hablo de las pruebas escritas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Listo. Entonces, para este punto, digamos, ya tenemos la información suficiente que desemboca en cómo debemos preparar las pruebas escritas. No solamente las pruebas escritas desde un enfoque general, sino las pruebas escritas desde un enfoque específico. Es decir, ¿qué debo preparar yo según el empleo al cual me postulé? Entonces, vamos a hacer 6 recomendaciones.
La primera recomendación. Yo debo estar atento de la guía de orientación al aspirante y de la divulgación de los ejes temáticos. Y aquí yo quiero que me sigan en el sitio web de la CNSC. Voy a compartir pantalla para esos efectos. Y aquí todos estamos. Bueno, vamos a la página de inicio. Allí estamos en el sitio web de la CNSC. Yo voy a hacer clic en procesos de selección, en desarrollo, y allí está la convocatoria SENA 4. Hago clic en convocatoria SENA 4 y allí encuentro la opción guías. En este momento no hay ninguna guía, ¿cierto? Porque el proceso de selección no ha avanzado significativamente desde el cierre de inscripciones. Pero vamos a ver otro proceso de selección que ya esté más avanzado, como convocatoria Antioquia 3, y también voy a abrir la opción guías. En la opción guías, la universidad y la CNSC disculpen un momento. En esta opción guías, perdón, la universidad y la CNSC divulgan la guía de orientación al aspirante para la aplicación de las pruebas escritas. Esta guía de orientación al aspirante es una guía interactiva en los últimos casos, ¿cierto? Ya en este momento vamos a compartir la nueva pantalla que se abrió allí con la guía. Esta es la guía de orientación al aspirante para la convocatoria Antioquia 3. Es una guía interactiva. Allí me van a decir cómo se evalúan las pruebas escritas, cuál es el contenido de evaluación y adicionalmente me van a informar cuáles son los ejes temáticos que van a ser evaluados en las pruebas escritas de la convocatoria SENA 4. Allí acabamos de mencionar, estamos viendo la convocatoria Antioquia 3 a modo de ejemplo, pero para la convocatoria SENA 4 será igual. A mí me van a divulgar la guía de orientación al aspirante y a través de esa guía de orientación al aspirante me van a informar los ejes temáticos que me van a ser evaluados en las pruebas escritas. Esa es información que se divulga con un mes de anticipación a la aplicación de las pruebas, no por una obligación legal de la CNSC, sino que por costumbre. La fecha de aplicación de pruebas se informa con un mes de anticipación y con un mes de anticipación se divulga la guía de orientación al aspirante y se divulgan los ejes temáticos que serán evaluados. Miren que este es el momento definitivo para la aplicación de las pruebas, porque en este momento yo ya sé qué es lo que me van a evaluar de forma precisa. En este momento nosotros no sabemos y simplemente a través de un ejercicio de razonamiento deductivo vamos a definir unos ejes temáticos, unos conocimientos que yo debo preparar para las pruebas escritas, ¿cierto? Pero en ese punto en el cual a nosotros nos informan los ejes temáticos, yo reduzco mi objeto de aprendizaje a esos ejes temáticos que me fueron informados. ¿Listo? Entonces, la primera recomendación. Obviamente esto solamente sucede con un mes de anticipación, pero yo debo tener este punto de referencia para la aplicación de las pruebas escritas. Los conocimientos definitivos que me van a ser evaluados me los van a informar por intermedio de la guía de orientación al aspirante, a través de la cual yo voy a conocer el enlace de consulta de los ejes temáticos que van a ser evaluados para mi empleo. ¿Listo? Primera recomendación. Estar atento de la guía de orientación al aspirante que se divulga con un mes de anticipación a la aplicación de las pruebas escritas. Allí diríamos que una vez surtida la verificación de requisitos mínimos, resueltas las reclamaciones en contra de la verificación de requisitos mínimos, a partir de este momento se divulga la guía de orientación al aspirante antes, un mes antes de la prueba de competencias funcionales, de acuerdo pues a lo que vemos en este esquema. Segunda recomendación, fortalecer conocimientos generales para la función pública. Allí no podemos hacer un listado definitivo de lo que puede considerarse como un conocimiento general de la función pública. En todo concurso se evalúa algún conocimiento general de la función pública. Quiere decir que no todo lo que se evalúa son conocimientos específicos del empleo, ni habilidades, ¿cierto? Ni conocimientos específicos de la entidad, sino que también se evalúan asuntos generales, ¿cierto? Allí los conocimientos que se evalúan convocatoria a convocatoria varían
y varían significativamente. Por ejemplo, la constitución política es un conocimiento que habitualmente se evalúa, pero dentro de la constitución hay varios subtemas. Estructura del Estado es un subtema, por ejemplo, pero también se evalúan derechos constitucionales y mecanismos de protección, se evalúan otros conocimientos relacionados con la función administrativa, con la carrera administrativa, con el régimen disciplinario de los servidores públicos, con el derecho de petición, se evalúan conocimientos de atención al ciudadano. Eso no es un listado definitivo de conocimientos generales, ¿cierto? Pero yo sí debo fortalecer algunos conocimientos generales. Ojo, es posible que yo comience a estudiar y finalmente algunos temas no sean evaluados en el concurso público de méritos, pero esto nos pasa a todas las personas que nos postulamos a un concurso. Siempre debemos, digamos, que pagar ese precio y yo no creo que eso sea algo que se pierda, porque yo voy creando dinámicas de estudio que me enfocan hacia ese objetivo de las pruebas escritas. Algunos temas puede que sean finalmente no evaluados, pero esto no lo debo considerar una pérdida, ya que yo adopté las medidas necesarias, me he preparado, eh, he desarrollado una estrategia de preparación, he desarrollado un hábito, ¿cierto? He tenido el enfoque suficiente, el criterio para preparar las pruebas. Entonces, esto, digamos que no me debe preocupar. En todo caso, yo debo preparar alguno o algunos conocimientos generales de la función pública. Si yo considero que estoy muy débil en la constitución política, pues por allí debo comenzar, por ejemplo. Eh, en general, bueno, esta es la segunda recomendación. Tercera recomendación, fortalecer los conocimientos funcionales del empleo. Ese es el componente principal de la prueba de competencias funcionales, los conocimientos específicos del empleo. Ya vamos aquí con ello, vamos llegando a la conclusión del día de hoy. Todavía nos falta desarrollar algunos puntos. Este tercer punto, precisamente, ¿en qué consiste fortalecer los conocimientos funcionales del empleo? Yo voy a hacer un estudio del empleo al cual me postulé. Para ello voy a ir al CIMO y voy a leer muy atentamente el propósito del empleo. En este caso, participar en la organización y administración del talento humano del centro de formación a través de la inducción, el entrenamiento en el puesto de trabajo, la capacitación, el bienestar, la compensación y la evaluación del desempeño hacia el óptimo funcionamiento del personal y propiciar ambientes de trabajo adecuados, fortalecer competencias y contribuir al logro de los objetivos institucionales desde el centro. Adicionalmente, voy a hacer una lectura de las funciones. En este caso, para efectos de este ejemplo, voy a leer dos o tres. Dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, efectuando el seguimiento de los casos de enfermedad común profesional y accidentes de trabajo presentados por los funcionarios del SENA. Administrar en el centro de formación las actividades derivadas del Plan Institucional de Bienestar y de Estímulos e Incentivos. Gestionar lo relacionado con obligaciones pensionales que le correspondan al centro de formación, entre otras funciones relacionadas con la gestión del talento humano de un centro de formación. Esto es, digamos que, ah, el centro de las funciones y del propósito de este empleo que acabamos de tomar como ejemplo, la gestión del talento humano. Si yo me estuviera postulando a este empleo a partir de este propósito y de estas funciones, prepararía los siguientes conocimientos específicos del empleo: gestión del talento humano, normativa general en función pública, manejo de situaciones administrativas, capacitación, bienestar social y estímulos, evaluación del desempeño laboral, seguridad y salud en el trabajo. Esto según el propósito y las funciones del empleo al cual yo me postulé. Este componente de conocimientos específicos del empleo es el componente principal que yo me voy a encontrar en la prueba escrita de competencias funcionales. Por lo tanto, nuestra recomendación es que preparemos ampliamente este componente. Yo voy a hacer una lectura del empleo y voy a interpretar cuáles son las competencias que me deberían ser evaluadas porque son necesarias para desempeñar esas funciones del empleo. Este empleo que acabamos de mencionar, la persona que lo desempeñe obligatoriamente debe contar con conocimientos sobre gestión del talento humano en entidades públicas.
quiere decir que es un conocimiento que necesariamente me va a ser evaluado en las pruebas escritas. Ojo, no todo lo que yo predefina finalmente va a ser evaluado nuevamente. Aquí estamos dando pautas para que cada uno establezca criterios de lo que debe preparar, ¿cierto? En función del empleo al cual se postuló. Pero los ejes temáticos definitivos se informan con un mes de anticipación a las pruebas escritas. En todo caso, nuestra recomendación insistentemente es preparar las pruebas con suficiente anticipación porque ese mes que me dan es insuficiente. Recomendación número 4, fortalecer los conocimientos y competencias mencionados en el manual de funciones. Este empleo, cuando yo voy al CIMO, allí hay un enlace que dice manual de funciones. Yo hago clic allí y me va a dirigir al manual de funciones de la entidad, a un PDF con el manual de funciones de la entidad para ese empleo específico al cual me postulé. En ese manual de funciones se detallan unos conocimientos básicos o esenciales del empleo. No es obligatorio que en el concurso se evalúen estos conocimientos básicos o esenciales. Eso es importante de aclarar. La universidad ni la CNSS tienen por obligación que incluir estos conocimientos dentro de la prueba, pero son una pauta importante a la hora de preparar las pruebas escritas. Allí yo puedo observar lo que considera la entidad dentro de su manual de funciones son conocimientos indispensables para desempeñar este empleo. Y muy seguramente alguno o algunos de estos conocimientos serán evaluados en las pruebas escritas. Ese es el deber ser del concurso de méritos, que me midan a mí en mis conocimientos en relación a un empleo para determinar quién tiene un mayor mérito para desempeñar ese empleo, ¿cierto? Entonces, la lógica sería que alguno o algunos de estos conocimientos sean evaluados en las pruebas escritas. Estos conocimientos que contempla el manual de funciones son una pauta importante a la hora de preparar las pruebas escritas. Recomendación número 5, fortalecer los conocimientos sobre el SENA como entidad. En los concursos públicos de méritos que agrupan solamente a una entidad, como este proceso de selección, habitualmente se preguntan conocimientos específicos de la entidad. Lo hemos visto en otros procesos de selección, incluso de competencia de la CNSC. Un concurso de méritos para la aerocivil evalúa conocimientos específicos de la aerocivil. Asimismo, un concurso de méritos para la DIAN evalúa conocimientos sobre la estructura y la misión de la entidad, etc. Eso mismo puedo esperar yo de este proceso de selección SENA 4, que me evalúen conocimientos específicos de la entidad, naturaleza de la entidad, misión de la entidad, regulación o normas que regulan la entidad, etcétera. ¿Cierto? Digamos que allí yo debo emprender una preparación amplia sobre el SENA, sobre lo que hace y sobre cómo lo hace. Y finalmente, la sexta recomendación, ya para cerrar precisamente estas recomendaciones que queremos traer para ustedes, es entrenarnos en la metodología de evaluación. Esto nos permite familiarizarnos con el modelo de evaluación que yo me encontraré en las pruebas. También me permite hacerme más ágil en la resolución de este tipo de problemas, de situaciones que me ponen en las pruebas escritas, me da, digamos, la capacidad de resolver las pruebas en un menor tiempo, que también es una habilidad importante por desarrollar. Y también al yo someterme a este estímulo previamente, pues voy a generar una mayor confianza para el momento de la verdad, para el día de la aplicación de las pruebas escritas. Una recomendación entonces importante, no menor, es que nos entrenemos en esta metodología de evaluación que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil en los concursos públicos de méritos de su competencia o en preguntas de selección múltiple con única respuesta que incluso ustedes mismos pueden construir y esto les va a dar incluso un plus, ¿cierto? Que ustedes mismos construyan estas preguntas y esto les permitirá, digamos que generar un proceso de aprendizaje aún más amplio. Muy bien, eso es todo lo que nos convoca el día de hoy. Simplemente nos queda por dejarles una invitación para que se pasen por nuestro sitio web www.construyendomeritos.com. Allí encontrarán nuestra oferta educativa para esta convocatoria SENA 4, específicamente nuestro curso virtual para este proceso de selección. Es un curso virtual muy completo, integrado por lecciones en video y por simulaciones de pruebas escritas
que los prepararán para la prueba de competencias funcionales y para la prueba de competencias comportamentales, próximas por aplicarse en este proceso de selección una vez se agote la fase de verificación de requisitos mínimos. Los invitamos a prepararse con nosotros. Construyendo Méritos es una institución dedicada a la formación para el ingreso a la función pública con ya 9 años de existencia. Tenemos una amplia trayectoria preparando para concursos de méritos, de regímenes específicos, generales, especiales y para otros procesos meritocráticos. Y así lo venimos haciendo también con esta convocatoria SENA 4. Es el segundo proceso de selección para el cual capacitamos, ya que previamente tuvimos un muy buen curso para la convocatoria 436 del 2017, hace ya 9 años, de este proceso de selección, de este último proceso de selección que se llevó a cabo específicamente para el Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, los invitamos a prepararse con nosotros para este concurso público de méritos y también los invitamos a estar atentos de nuestros canales de información, ya que estaremos desarrollando seminarios, talleres de este tipo, preparatorios para las pruebas escritas de la convocatoria SENA 4. Los invitamos entonces a pasarse por nuestro sitio web www.construyendomeritos.com. Allí encontrarán la información sobre nuestro curso. Por el momento, les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos a este espacio del día de hoy. Esta conferencia quedará disponible en nuestro sitio web en los próximos días y también en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube nos pueden dejar preguntas. Si de pronto se acuerdan después de alguna pregunta que no hicieron, pueden ir allí y dejarnos sus preguntas. Estaremos muy atentos para resolver cada una de ellas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad.